Buenas noches a todo mi público, a mi fanaticada de todo el universo. Esto es Irrepartija. Y aquí con su pata, Víctor Viringo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿O te muerdo? Bueno, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es fotógrafo, escritor, diseñador, comunicador. Un alma libre y artística. Aunque sin duda su faceta más conocida es la de presentador de televisión. Ajá, mi competencia. Mejor no le presento, creo. Mentira. Ha sido el rostro del noticiero más antiguo de la televisión nacional. 24 horas. Pero también de Buenos Días, Perú. Director de su web y mil cosas más. Además participa en una película que está ahora en el cine, ¡wow! Llamada Salir del Closet. Pues démosles la bienvenida al gran Paco Flores. ¡Adelante! Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Paco? ¡Esa, Paco! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Paco, muy bien. Toma asiento, por favor. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo te sientes de estar entrevistado por el perro más inteligente de la televisión peruana? Oye, qué bacán, gracias por la invitación y gracias por todo ese cherry que me has hecho para presentarme. Bueno, no sabes que te he estoqueado. ¿Ah? Bueno, Paco, en un momento eras el rostro de Panamericana. ¿Qué pasó? Tus fans te están extrañando. Cuéntanos. Nada, en verdad fue una experiencia bien bonita, fueron 9 años en Panamericana y necesitaba tomarme un descanso para atender algunos proyectos personales, para explorar algunas otras cosas y aquí estamos. Me he tomado unos meses sabáticos que ya se están acabando, así que... Muy bien, pero ahora sí cuéntanos la verdad. No, firme, en serio estaba un poquito cansado de, tú sabes, pandemia, crisis política, que seguimos en crisis política. El Perú vive en una eterna crisis política y la verdad es que eso desgasta, ¿no? Había descuidado un poquito a la familia, algunos temas personales. Además, mi faceta de escritor estaba muy dormida y me he dedicado estos meses a trabajar en un libro que espero que se publique este año y empezar en otros proyectos también. Ahora conversaremos de eso. Pero dime, en estos momentos de crisis, ¿no extrañas la televisión? Sí. ¿No extrañas estar en la tele? Sí, no, ¿sabes qué? Extraño más que la televisión estar en una redacción, ¿no? Porque esa adrenalina, o sea, más allá del rush que te puede dar estar delante de una cámara y comunicar y contar las cosas que pasan, es estar en cómo se arma todo el proyecto, ¿no? La gente ve en la pantalla, ¿no? El producto final, pero todo ese correteo, toda esa adrenalina y todo lo que hay detrás del programa es un combustible bien rico, ¿no? ¿Y qué opinas de la cobertura actual? Mira, yo creo que los medios de comunicación y los periodistas en general tienen y tenemos que hacer un mea culpa sobre algunas cosas que han fallado en el tema de la cobertura. No, yo creo que sería mezquino y un grave error no reconocer que han habido errores de algunos periodistas y también de medios de comunicación, pero hay que saber diferenciar, pues, medios de comunicación, empresas, de periodistas, ¿no? Que finalmente, reporteros sobre todo y camarógrafos, que son los que están en la cancha y los que se van a comer las piedras, los gritos, los botellazos y todo lo demás, y también las lacrimógenas y los perdigonazos de los policías, ¿ah? Entonces, yo creo que ahí hay que diferenciar, porque muchas veces los colegas que están en la cancha son los que se llevan los golpes, y eso es bien injusto, porque finalmente son gente que está haciendo su chamba. Claro, totalmente. Pero, entonces, ¿cómo evalúas el rol de los medios en esta crisis? La cobertura que realizan los canales nacionales y la prensa en general. A ver, yo creo que acá hay que diferenciar las cosas, ¿no? En una coyuntura como la que estamos viviendo, súper polarizada y súper complicada, se mezclan las narrativas, ¿no? Yo por eso quiero hablar de narrativas. Es cierto de que los medios de comunicación han cometido graves errores en su manera de comunicar y de llevar la información, sí. Es cierto que hay periodistas que han traicionado la objetividad y la manera de informar, sí. Pero creo que no son todos y que a esa situación, a esa suma de errores y de situaciones, se suma el de las narrativas de parte de los políticos, de los dos extremos, de izquierda y de derecha, que durante meses, o si no años, han estado en plan mermeleros, prensa basura, prensa amarilla y todos los demás decir algunos epítetos que nos caen. Algunos ejemplos, ya que mucha gente no ha estado al tanto. Mira, últimamente lo que hemos visto durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, por ejemplo, es bastante claro. Había, y no se puede negar, eso es un hecho, ¿no? Objetivo, una narrativa contra los medios de comunicación.
y una actitud contra los medios de comunicación que venía del mismo ejecutivo, ¿no? Llámese Pedro Castillo o el primer ministro Aníbal Torres, o los ministros en general, salvo unos cuantos que eran básicamente los voceros del gobierno. No había una comunicación directa entre los periodistas y las autoridades, ¿no? Y eso también pasó en el Congreso de la República. No hay que recordar que en los primeros meses de María del Carmen Alba no se le dejaba entrar a los periodistas al hemiciclo o a Pasos Perdidos, que es donde se hace la cobertura en el Congreso, con la excusa de estamos en pandemia, ¿no? Ya había pasado las 3 olas más bravas de la pandemia y sin embargo se demoraron como 6 meses más en dejar entrar a los periodistas al hall de los Pasos Perdidos y ni qué decir al hemiciclo. Bueno, eso que dice, esa narrativa que del gobierno justifica. Toda situación o todo pequeño error que se pueda cometer se magnifica a favor de la narrativa que se quiere implantar, ¿no? Es cierto que tenemos unos medios de comunicación que se centran básicamente en la capital y que los medios de regiones no tienen ni el mismo alcance ni la misma cobertura que los medios de Lima, ¿no? Eso va a pasar evidentemente en todos los países y en todas las situaciones, pero sí se debería descentralizar un poco más la información. Y de hecho hay medios de comunicación que ya lo han empezado a hacer, ¿no? Si tú te das cuenta, en los últimos 2 años, Canal N, el mismo RPP y algunos otros canales han implementado bloques de regiones. De hecho, cuando yo estaba en 24 horas mediodía, teníamos un importante bloque con información que venía de nuestros corresponsales en regiones, porque los directores se dieron cuenta que era necesario escuchar a las regiones. Pero claro, de 3 horas de programa eran 30 o 35 minutos y eso es casi nada, ¿no? Si lo pones en contexto, ¿no? La izquierda habla de concentración mediática. Tú has sido parte de un medio nacional, ¿estás de acuerdo con ese término? Lo que pasa es que, a ver, hay una concentración geográfica de los medios de comunicación en Lima, sí, ¿no? Hay una concentración económica de los medios de comunicación, no lo sé, o sea, digamos, hay una empresa que tiene una gran cantidad de medios de comunicación, eso también es un hecho y es algo que existe, pero hay otros medios de comunicación que suplen y cubren las necesidades informativas de la población. Yo insisto, lo que debería ocurrir es que haya una mayor descentralización de la información, ¿no? Que tengas equipos, que los canales de televisión inviertan en filiales. Muchos de los canales como América, el mismo Panamericana o incluso Frecuencia o Latina, tenían antes filiales en provincias con su propia programación y muchos de ellos han, en la mayoría de casos, cerrado sus filiales o utilizan enlatados en sus filiales. Entonces se ha perdido un poco esa dinámica que existía antes y que ahora es más necesario porque tienes que escuchar a la gente en las regiones. No todo se centra lamentablemente en Lima. Entiendo. Cada vez menos gente ve televisión. Me voy a quedar sin chamba. Ay, no puede ser. ¿Qué está pasando? ¿Qué crítica o autocrítica podrías hacer al respecto? Lo que pasa es que, a ver, estamos en un momento de cambio, un momento de un cambio de paradigmas, una revolución mediática, así como cuando apareció la televisión, la radio entró en esa espiral de cambio y de reconstrucción de paradigmas. La televisión está en esa misma situación debido a las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son una avalancha de información, ¿no? En la que los periodistas tienen que discernir mucho más la información, cernir mucho más la avalancha de información que llega para no caer en el fake news, ¿no? Claro. Pero eso implica también no caer en la autocensura en determinadas situaciones que podrían también ser contraproducentes, ¿no? Hay un autor español que se llama Juan Soto Ibars que habla precisamente de ese tema, ¿no? De cómo las redes sociales han modificado las dinámicas de comunicación de los medios tradicionales, particularmente de la televisión, y en algunos casos, por ejemplo en Europa o en el Reino Unido, con situaciones como el referéndum catalán o el Brexit, pusieron a los medios de comunicación en una situación en la que no informaban para no herir susceptibilidades del otro lado, ¿no? Y si te das cuenta, esa situación se produce en contextos polarizantes. Pero el tiempo nos ha ganado. Luego regresamos para seguir conversando de la comunicación y Diana Boluarte. Ya regresamos luego del corte comercial. ¡Vamos ahí!
¡Ajá! Volvemos después del corte comercial, aquí con Paco Flores. Paco, cuéntanos, hablando de la coyuntura terrible, ¿qué opinas del nivel de la narrativa del gobierno? ¿Ah? ¿Cómo analizas la performance comunicativa de Dina Boluarte y sus últimos mensajes? Ay. En una sola palabra, pésimo. Ajá. Yo creo que lo que falta precisamente ahí es una buena asesoría de comunicaciones, ¿no? Está fallando la comunicación porque si te das cuenta, el mensaje de la presidenta Boluarte en las últimas 3 intervenciones públicas que ha tenido, Ajá. lamentablemente han sido contradictorias. Totalmente. No puedes llamar al diálogo e inmediatamente terruquear o acusar de vándalos para abajo Ay, ay, ay. a los manifestantes y meter todos en un mismo saco, ¿no? Cuando uno escucha a la presidenta Boluarte, la escucha y la he escuchado pidiendo disculpas primero por las víctimas, por las situaciones que se han generado de represión, pero termina finalmente llamando al diálogo y acto seguido diciéndole a la gente que son asusadores, que están siendo llevados por las narices, ¿no? que responden a actos violentistas, que quieren acabar con el Estado de Derecho. Y sí, ¿no? Puede ser que hayan elementos violentistas, y los hay. Todos hemos visto lo que ha ocurrido. Nuevamente vamos a remitirnos nuevamente a los hechos, saqueos, tomas de aeropuertos coordinadas, bloqueos de carreteras que hasta ahora tienen aisladas a regiones como Madre de Dios. Es verdad. Y Pero que, sin embargo, también uno no puede ser ciego y reconocer que hay un pedido de la población de demandas legítimas que tampoco sé si es que tengan que ser necesariamente atendidas por el gobierno central, porque los gobiernos regionales, para mí, están pasando piola dentro de toda esta... Pero dentro de he toda esta quedado dinámica. una pregunta aquí. Si tú fueras Dina Boluarte, ¿cómo lo harías? Lo que pasa es que es muy complicado identificar en este momento a cabezas con las que se pueda generar un diálogo de verdad dentro de los que legítimamente tienen reclamos y están saliendo a protestar, ¿no? No se ha podido identificar, creo, hasta el momento, a líderes o dirigentes que digan, ok, yo soy la voz autorizada para sentarme a conversar con quien haya que conversar, ya sea la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, los gobiernos regionales, el Ejecutivo o incluso el Congreso. No lo hay, lamentablemente. Pero a su vez, tampoco identificas quiénes son las cabezas visibles de los que promueven actos violentos o de los que encabezan actos violentos. Ajá. Entonces, te encuentras con una policía que hasta ahora no nos muestra un solo detenido, o nos muestra a 2 personas detenidas por haber tenido 1.900 soles Así en el es. bolsillo. Sí. Y ante los ojos de la opinión pública, pues eso resulta ser casi hasta que armado en algunos casos, ¿no? Ayer, por ejemplo, en las redes sociales pusieron la foto de un patrullero que decían que lo habían reventado con una dinamita, y si tú ves la foto, pucha, más parecía que se había chocado contra un poste que lo hubieran reventado con una dinamita, ¿no? Tú eres media training. A ver, dime, ¿cuánto le hubieras cobrado a Pedro Castillo para asesorarlo? Dime. No me hubiera metido a asesorar al expresidente Castillo de ninguna manera. ¿Cuán responsable crees que es él de la actual situación, de la actual crisis? No, hay una responsabilidad, ¿no? Lo que hablábamos en el bloque anterior de esta narrativa perversa que se generó desde el Ejecutivo con un presidente del Consejo de Ministros prácticamente machacando contra los medios de comunicación desde siempre, creando esta narrativa de los medios alternativos, ¿no? Que ha calado además perfectamente bien en la opinión pública y además una negativa total del Ejecutivo a dar entrevistas, ¿no? En los 18 meses que Pedro Castillo estuvo en el poder, dio 2 entrevistas, una al Canal del Estado malazo. y la otra a CNN, en donde al pobre hombre lo revolcaron Pero dime, horrible. ahora que ya no estás en la TV, ¿podrías contarnos qué postura política tienes? ¿Izquierda, derecha, centro? Pero dilo, sin pelos en la lengua. Yo no tengo ningún problema en decir que tengo una postura progresista, más de centro-izquierda, y eso está bien, que un periodista o que un ciudadano, porque antes que periodistas somos ciudadanos, tengamos una posición política, no está mal. El hecho es que nuestras posiciones políticas no pueden ir por encima de los hechos y de la objetividad que nuestra carrera nos impone, ¿no?
Para ir más lejos y para ponerte otro ejemplo del panorama internacional, durante las elecciones de los Estados Unidos, la reelección de Donald Trump, uno de los periódicos más importantes, no solo de los Estados Unidos, sino del planeta, el New York Times, dejó muy clara cuál era su posición política. Su posición política era en contra del republicanismo y de la presidencia que representaba Donald Trump. Sin embargo, a pesar de haber dicho públicamente que ellos estaban en contra de la presidencia de Donald Trump, no dejaron de informar lo que Donald Trump tenía que decir e interrumpir los mensajes del mismo presidente, candidato, cuando éste soltaba las fake news o las paparruchas que estaba acostumbrado a soltar durante sus discursos. De hecho, probablemente el hecho más resaltante fue el momento en el que varias cadenas norteamericanas cortaron un discurso, un mensaje a la nación de Donald Trump, porque estaba mintiendo. Y los conductores se vieron obligados a decir, hemos cortado esta transmisión porque el presidente está cayendo en inexactitudes y mentiras. ¿No? Eso, por ejemplo, debería ocurrir. Porque al margen de la posición política o de la línea editorial que pueda tener el medio de comunicación cualquiera, que es válido tener, repito, lo que hay que hacer es transparente y claro con la audiencia y decirle, esta es mi posición, voy a defender esta posición, pero no voy a dejar de escuchar la otra posición. Totalmente. Porque finalmente dialogar no es convencer al otro de tu idea, sino es simplemente darle cuenta de tus argumentos y conversar sobre ese tema. Y en el Perú nos falta mucho saber. Pero dime dialogar. tú, ¿sigue siendo la prensa el cuarto poder o se convirtió en un poder de cuarta? ¿Qué podemos hacer para mejorar el nivel y su credibilidad? Lo que pasa es que yo creo que estamos en una situación bien complicada, ¿no? ¿Cómo mejoras o cómo recuperas o cómo construyes confianza después de todo lo que ha pasado, ¿no? Una de las primeras cosas sería salir y hacer mea culpas individuales de los periodistas que han podido cometer algún tipo de falta o de error informativo o de vulneración a la lógica y a la dinámica de información. Y otra es la de los mismos medios de ser lo suficientemente honestos con ellos mismos y con sus periodistas y con su audiencia y decir, esta es nuestra posición, ¿no? Como te acabo de contar que ocurrió en los Estados Unidos, ¿no? Y hay que informar, vamos a informar, pero ojo, que sepan que esta es nuestra posición. Y tú dime, pero así entre nos, ¿en Panamericana has sentido presión de parte de los dueños o de algún partido político o quizás alguna empresa poderosa, confiesa? En absoluto. En verdad, te soy sincero, Víctor, en los 9 años que yo estuve en Panamericana como conductor, como director de contenidos digitales, nunca hubo ninguna orden, ningún direccionamiento, nadie que me diga, ¿Ni los shoots? ¿Publicas esto, no ¿No te han publicas llamado? esto? Nunca. No, con Ernesto Schutz Freund, que es quien está a cargo del canal, creo que he hablado 2 veces en los 9 años que he estado en el canal y en conversaciones, además, en reuniones estrictamente protocolares, ¿no? Un aniversario del canal, alguna celebración así que nos hemos cruzado, nos hemos saludado y tal, pero nunca he recibido una orden ni de la gerencia, ni de la gerencia de prensa, ni de los mismos dueños, ¿no? Y lo interesante, y eso es lo que muchas veces la gente no ve, es la dinámica que funciona detrás de cualquier medio de comunicación, ¿no? Por lo menos en lo que pasaba en Panamericana eran todos los jueves teníamos una reunión editorial donde nos sentábamos productores, directores y conductores y hablábamos de todos los temas y se debatían posiciones y se llegaban a consensos. Y eso ocurre en todos los canales y en todos los medios. Totalmente. ¿No? Dime, ¿tú qué crees? ¿Votaron al periodista Carlos Cornejo de TV Perú? ¿Sabes qué pasó? A ver, yo creo que eso es bien evidente, ¿no? Sabemos y además que tú sabes. usando una de las el viejo truco de se le acabó el contrato, ¿no? Y eso es burdo, ¿no? Porque el público no es tonto y eso tiene que quedar claro, ¿no? Nunca deberíamos bajo ninguna circunstancia subestimar la inteligencia de la audiencia, ¿no? Eso es un grave error, por ejemplo. Que es muy común en los medios de comunicación. Y es evidente, pues, además, totalmente. Yo creo que revela, más allá de esta censura, porque yo sí me atrevería a calificarlo como censura,
revela la precariedad laboral de un medio que es además estatal, ¿no? O sea, ¿cómo vas a tener un periodista que está sujeto además a horarios de conducción y todo lo demás, a un contrato mensual que tiene que renovarse cada mes por recibos por honorarios? O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Está chocando, está chocando. Pero bueno, el tiempo se nos ha terminado, así que ya regresamos después del corte comercial. Pero volvemos con nuestro segmento llamado El Pimponazo. Ya regresamos, ¡vamos ahí! ¡Ajá! Seguimos aquí con Paco. Bueno, Paco, te voy a explicar. Este es el segmento que se llama El Pimponazo. Y bueno, acá yo digo una pregunta o una palabra. Tú tienes que responder con lo primero que se te viene a la mente. ¿Está bien? Ya, dale, ¿Listo? dale. A ver, un ladrido para ver si está listo. ¡Ah! Vamos ahí. Listo. El Congreso. Deslegitimado completamente. Adelanto de elecciones. Tiene que ser en el 2023. Pedro Castillo. Golpista. Dina Boluarte. Búscate un asesor en comunicaciones, por favor. Llámalo a Paco. Seguimos. Aníbal Torres. A mí me han enseñado que cuando no tienes algo bueno que decir de alguien no digas nada. Bueno, ya, entonces ya respondiste. Seguimos. Terrorismo. Una época muy dolorosa para el país. Comunismo. Un fantasma. Prensa. Deslegitimada también, lamentablemente. Marchas. Legítimas es un derecho constitucional y hay que saber diferenciar la paja del trigo, ¿no? Televisión basura. Injusto. Yo creo que es un adjetivo injusto. Redes sociales. Información por montones. Ahora sí Y viene. fake news. Fake news. Fake news. No puedo decir lo que estoy pensando. Ay, pongan el pitillo. ¡Ti! Sí. Twitter. Twitter. Tóxico. La izquierda peruana. Depende, ¿estás hablando de la verdadera izquierda o de la izquierda izquierda? No, pues se están peleando ahora en Twitter. La derecha, entonces. O lo mismo. Pucha, lo mismo. Estamos prisioneros de dos extremos, Víctor, ¿no te das cuenta? No puede ser. Ay, Rafael López Aliaga. Alcalde de Lima, Nada más. a mi pesar. Ay, a ver, le saqué un poquito más. Escribir. Pasión. Frecuencia latina. Recuerdos bonitos. Panamericana Televisión. Recuerdos igual de bonitos. Película Salir del Closet. Una gran experiencia. Muy bien, Paco. Lo has hecho excelente. Te veo sudando, Sí, así, me lo has puesto difícil, No puede ser. Listo, vamos ahora con nuestro siguiente segmento. ¿Ladras o muerdes? ¡Vamos para allá! Volvemos ahora con este segmento que se llama Ladras o muerdes. Ahí veo que ya te pusieron el casco azul. Ya me pusieron ya esto. No sé para qué es, me da un poco de miedo. Sí, y debería. Este se llama el segmento detector de mentiras, así que ese casco cumple esa función. Si tú mientes, te cae una descarga de 8000 megatones. Así que tú... me pasa la voz. Ya está bien, pollo, voy a decir. No te olvides que acá tenemos al pollo. El pollo está con toda la última tecnología. ¿Pero el pollo está vivo o está muerto? No es el pollo de Castillo, por si acaso. No es el pollo de Castillo. A ver, si tú dices la verdad, pues el pollo hará un sonido. A ver, dale. Y si tú dices la mentira, pues el pollo hará... Así es. Y si el pollo se ríe, ríete, pollo. Me va a sacar caras verdes. Bueno, empezamos entonces. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. A ver, ¿conoces periodistas mermeleros? No. No, pero en serio, pues. No, en serio. No, nunca he conocido un periodista mermelero. No, ya ves. ¿En serio? Pollo, me estás tratando mal, ¿ah? Ya le cayó seguro la descarga, solo que no hacen. Oye, le han puesto pila Rayovac, creo.
Bueno, seguimos. A ver, dime, ¿esta es la peor crisis de los medios? Sí, ¿Por qué? porque, porque se ha atacado algo que es principal y primordial para cualquier medio de comunicación, que es la confianza. Si tú atacas la confianza, que además cuesta mucho trabajo construirla, a veces años construir la confianza, Ya. ahora pues yo creo que la gente no está confiando lo suficiente en los medios de comunicación, ¿no? Mira las encuestas nada más y está por encima del 70% en algunos casos el nivel de desconfianza que hay hacia los medios de comunicación, ¿no? Totalmente. Pero dime. ¿Tú crees que esta crisis está peor que la de Fujimori? Lo que pasa es que yo creo que son contextos distintos, ¿no? Y cada una de las situaciones la tienes que analizar en el contexto en el que estabas, ¿no? En el contexto de Fujimori era una prensa que estaba completamente vendida y comprada por el régimen, ¿no? O sea, diarios chichas, todas estas cosas que vimos en la década de los 90 y que tenían las líneas editoriales de todos los grandes medios de comunicación tomados, era evidente, ¿no? Ajá. Ahora yo creo que la situación es completamente distinta, ¿no? No tienes a un régimen que ha comprado la voluntad de los medios de comunicación. Claro, como el tiempo de Fujimori. Claro, como en el tiempo de Fujimori, y más bien lo que tienes es una crisis de confianza generada por situaciones en las que han estado involucrados periodistas y también algunas decisiones que se han tomado desde los medios de comunicación, y eso ha mellado seriamente la confianza, ¿no? Entiendo. Sumado a las narrativas, pues, que nos han chancado durante años, ¿no? Porque acuérdate, Víctor, que el primero que dijo la palabra mermelero fue el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ¿no? Y después ya la mermelada vino por el lado de Aníbal Torres y compañía, ¿no? De Pedro Castillo, que nos trataban también de mermeleros. Pero te das cuenta ahí cómo los extremos se encuentran en esa palabrita, ¿no? Pero decide, ¿cuál fue peor, la de Fujimori o esta? Yo la creo verdad, que pues, la verdad. Yo creo que la de Fujimori, porque Ajá. la de Fujimori se convirtió además no solo en una degradación total de los medios de comunicación que fueron comprados, sino que se produjo algo que es bien grave y que yo creo que fue lo peor que pudo causar la crisis de los medios de la época de Fujimori, que la televisión se degradó completamente, ¿no? Empezaron a aparecer programas como Los Cómicos Ambulantes, la televisión se degradó. Yo creo que perdió una de sus funciones básicas, que es hasta cierto punto ser formativa, ¿no? No digo que sea completamente formativa la televisión, ojo, hay un debate bien grande, pero sí siento que tiene que apoyar mucho en el tema de valores, y eso se perdió durante la década de los 90, ¿no? Pero parece que te estás contradiciendo un poco en tema de en qué momento tuvo más crisis. Pero Pollo, a ver, ¿tú qué dices? Que sí. Un colazo te doy, oye. Sí, o sea, las dos crisis yo creo que están por ahí, ¿no? Pero más grave me pareció desde el punto de vista moral la manera como se vendieron los medios de comunicación al final de los 90, ¿no? Está bien, te perdono. ¿No le cayó la descarga? Ve, ya estuviera Crespo. Bueno, seguimos. A ver, dime, ¿tú votaste por Castillo en la segunda vuelta del 2021? No, pero tampoco voté por Keiko. Entonces, ¿por qué votaste por el Pollo? Voté viciado, para ser completamente honesto. Pero entonces, ¿a quién beneficiaste? Porque en teoría fue a Pedro Castillo. A ver, lo que pasa es que sí, todo el mundo decía, pues, ¿no? Si no votas por Keiko, estás beneficiando a Castillo y todo lo demás. Pero yo voy a una cuestión de principios, y yo creo que eso es algo que te permite la democracia, ¿no? Yo me muevo en base, y esto puede sonar muy, muy utópico, muy romántico si quieres, pero yo particularmente me muevo en base a principios, ¿no? Entonces yo no podía y me negaba a votar por el mal menor, como he votado desde que tengo DNI, ¿ya? Y en esta oportunidad yo estaba completamente convencido, y estoy completamente convencido de que ninguna de las dos opciones, con ninguna de las dos opciones nos iba a ir bien, ¿no? Entonces, no pude, al momento de llegar a la cédula de votación en la segunda vuelta, decidirme por ninguno de los dos. No pude. O sea, por una cuestión de principios dije, no, me dirán cojudigno, me dirán lo que quieran, pero sorry, o sea, mis principios estaban por encima
De cualquier otra cosa. Sí. Dime, ¿Pedro Castillo para ti es un dictador? Bueno, fue un intento de dictador, ¿no? Porque finalmente su golpe de Estado duró lo que le demoró agarrar sus petacas e irse rumbo a la Embajada de México, Sí. ¿no? Además Quería comer del tacos. manual de golpes de Estado, Ujú. ¿no? Explícame tú, Víctor, ¿quién hace un golpe de Estado a las 11:45 de la mañana sin haber coordinado ni con la policía, ni con el ejército y temblando como una hoja en televisión nacional, ¿no? Entonces, jalado hasta para eso, ¿no? Totalmente. ¿Y tú qué dices, Pollo? ¿Está diciendo la verdad o no? Ah, sí, sí, sí. Pero dime, Dina Boluarte para ti es una... Bueno, lo dicen todos, Dina asesina. Yo creo que ha habido un pésimo manejo de la dinámica de control de multitudes y de protestas sociales. Eso sí no se puede negar. Ya. Y yo creo que no solo eso, sino que además ha habido yo creo que también tendríamos que hablar de una necesaria reforma en la Policía Nacional. No está preparada la Policía Nacional nos lo han demostrado, no solo con los 50 y tantos muertos que ya van en estos 45 días de Dina Boluarte, sino anteriormente, ¿no? Con Inti Bryan, con los 15 muertos de Castillo, que tampoco hay que olvidarse de esos 15 muertos, y con las otras víctimas de las protestas sociales que han ocurrido en los últimos 10 años, si quieres. ¿No? Hay un problema en la que la policía maneja el control de multitudes. Yo creo que eso pasa por un tema de preparación de la Policía Nacional. Así es. Pero vamos a volver con más, porque el tiempo nos ha ganado, así que vamos a un corte comercial y regresamos con más, aquí en Sin Repartija. Bueno, seguimos acá con nuestro invitado Paco. Paco, ahora tenemos unas preguntas, ya olvidándonos un poquito de la política, un poquito más personales, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. ¿O te muerdo? Bueno, vamos ahí. Y dice así, declaraste públicamente tu orientación sexual. ¿Era muy importante aquello para ti? A ver, yo creo que fue una más de todas las salidas del closet que las personas que somos parte de la comunidad LGTB tenemos, ¿no? Yo siempre he dicho que uno no sale del closet una vez, sino sale un montón de veces en distintas circunstancias, ¿no? O sea, la típica y la que todo el mundo cree que es la única es la que haces para tu familia, para tus amigos y para todo el mundo, ¿no? Ajá. Pero en verdad sales del closet prácticamente cada vez que cambias de chamba, cada vez que conoces gente nueva que no necesariamente tiene por qué conocer este tema. Incluso, mira, el estreno de la película ha sido como una suerte de nueva salida del closet. ¿Ya? Con eso te digo todo. Sí, te entiendo. Ahora, yo creo que sí es importante porque la visibilidad en una sociedad como la nuestra, que es conservadora, ¿no? es necesaria para alguien que vive en la comunidad. Y yo en un primer momento, por ejemplo, cuando empecé a conducir y me hice, digamos, una figura pública, dije, esto me lo voy a guardar y no tengo por qué comentarlo públicamente, ¿no? Porque finalmente mi trabajo es un trabajo periodístico. Pero después me di cuenta de que es una responsabilidad también hablar de este tema y exponerlo públicamente, ¿no? Porque la comunidad no tiene muchos referentes, sobre todo en televisión de señal abierta, y han ido apareciendo a lo largo de los años y es importante que tengamos también una voz ahí, ¿no? Pero entiendo que tú te has casado. ¿Cómo fue esta noticia para tu familia? Pues como cualquier otro matrimonio, ¿no? Ya tengo 8 años juntos con mi pareja. Felicitaciones. Tenemos una familia hermosa y estamos contentos, ¿no? Nuestras familias, las dos familias, lo respetan, lo llevan muy bien y nosotros estamos contentos con eso, ¿no? Nos encantaría que eso fuera posible bajo las leyes peruanas, ¿no? Vamos a tener que seguir esperando, yo creo que un buen rato todavía, desgraciadamente. Pues desde acá te deseamos lo mejor los dos le deseamos. Pero Muchas bueno, gracias. ¿tú crees que somos una sociedad homofóbica? Sí, es doloroso decirlo, Es doloroso. reconocerlo, pero sí somos una sociedad homofóbica, sí somos una sociedad con una serie de prejuicios, ¿no? Sí somos una sociedad que, por ejemplo,
hasta hace 20 años o 25 años como mucho, los únicos referentes de personas homosexuales en la televisión eran personas que eran humilladas, marginadas, y eso ha ido cambiando poco a poco, ¿no? Un dato interesante, Sí. el año pasado, en el Ya. 2022, se produjo el primer beso homosexual entre dos chicos en un canal de señal abierta en horario estelar. En 2022. 2020. Imagínate. Año pasado nomás. Una telenovela en un canal de señal abierta, América Televisión. Al fondo hay sitio, creo. Claro. ¿No? No me acuerdo exactamente cuál fue, pero fue el primer beso. Sí. Creo que fue junta de familia, o Ah, junta de ok, vecinos, una Ajá. cosa así. Pero te das cuenta cómo dentro de este siglo XXI recién se ha producido algo que en otras latitudes, pues, Pero sucedió. no, sucedió. claro, sucedió. Pero No, dime. no sin protestas, por supuesto, ¿no? Sobre todo de los Claro. sectores más conservadores. Pero aquello te ha cerrado puertas, quizás en los medios. No creo, no, en absoluto. No, yo creo que no. Nunca he sentido ningún tipo de discriminación, ni de parte de mis colegas, ni de parte de la gente con la que he trabajado, en lo más mínimo. No. Pero dime, ¿cuál es el último libro que has lanzado? ¿De qué trata? Chiméanos un poquito. A ver, el último libro se llama Perú en cuarentena. Fue editado por Garamond y se publicó en agosto del año pasado, del 2022. Es un libro de crónicas en las que 16 cronistas contamos un poco nuestras experiencias desde el encierro, ¿no? Están pesos pesados y estoy súper honrado de haber estado con ellos en ese mismo libro, como Luis Miranda, por ejemplo, que tiene una crónica maravillosa dentro del libro. Está Daniel Soria también dentro del libro. Dime. Y yo, por ejemplo, escribí una crónica sobre cómo era vivirlo desde un set de televisión, ¿no? Cómo era casi de manera cronológica desde que se empezaron a contar los primeros casos en Wuhan, en China, y nosotros decíamos, bueno, es una gripe fuerte, no hay que alarmarse, hasta todo lo que ya Hasta hemos todo vivido lo que y sucedió. pasado, ¿no? Ah, muy doloroso, muy doloroso. Pero dime, ¿cuál es tu hobby favorito? ¿Haces deporte? No hago deporte. Sí, soy bien flojo para hacer deporte hoy, alucina. Ni una pichanguita. Nada, Correr. ¿sabes qué? Salgo Porque te a mantienes en forma. salgo a montar bicicleta, por lo menos unos 4 kilómetros bueno. interdiario, y salgo a caminar también. Ah, Camino pero está un montón. bien. Porque veo que te mantienes bien en buena forma. Sí, sí. Más bien, yo te iba a pedir los tips y ahora me dices que no hace nada. Pero me voy a comprar mi bicicleta, creo, para venir al canal. Sí, no, Aunque yo vivo es acá a la vuelta nomás. Es un buen ejercicio, ¿eh? Ok. ¿Cuál es un libro de cabecera que tú me recomendarías? Bueno, yo soy fanático de Gabriel García Márquez. 100 años de soledad Ah, es 100 el años libro de soledad. que más he leído, lo he leído 9 veces, y las 9 veces siempre he encontrado algo distinto en ese libro. Y el último libro de García Márquez que he leído es un libro que no es de su autoría, pero compila todos los artículos periodísticos que escribió desde que inició su carrera hasta que se convirtió en escritor. Es un libro buenísimo, con unas crónicas alucinantes y bien bacanes, ¿no? Qué chévere. Pensé que ibas a decir quizás Amor en tiempos de cólera. Es un gran libro, Ya. pero sí, no, yo me quedo con 100 años de soledad y este libro compilatorio de los artículos de Gabo, ¿no? Genial. Y ahora dime, cambiando un poquito más de tema ya para soltar un poco, ¿qué canción te hace mover el esqueleto? Pucha, ahí sí me agarraste porque soy más duro que tanque a pedal para bailar. Pero debe haber alguna canción que te motive, que te despierte. O Bad Bunny. A ver, no sé, pues una buena salsa, Ajá, ¿cómo cuál? no sé, pues algo de Eddie Santiago, de Frankie Ruiz. Ah, de la vieja guardia. No, claro, de la vieja guardia. Me gusta, cuando me quiero poner de buen humor, escucho mucha salsa. A mí me gusta De la hecho, de Eddie Santiago, aquel viejo motel. Claro, por ejemplo, ¿no? La salsa romántica. Romanticona, sí, a mí también. Aunque no lo creas, tengo a mi lado romántico. Yo ahorita estoy escribiendo una novela que tiene mucho de policial. ¿Ya? Y cada vez que me pongo a escribir esa novela, por alguna razón escucho un montón de salsa, pero esa salsa vieja. Así tipo ¿No? Rubén Blades. Sí, Rubén Pedro Blades, Navaja. Frankie Ruiz, el Gran Combo de Puerto Rico, la India. El ¿no? gran Ya Héctor Lavoe también por Héctor ahí. Lavoe, por Sí, supuesto. sí. ¿Y cuál es tu referente en el periodismo? A ver, internacionales,
Anderson Cooper es para mí uno de los máximos referentes, sobre todo en materia de entrevistas. Me gustan mucho. He leído mucho a las entrevistas de Oriana Fallaci, también me encantan. ¿De dónde son? Tengo un libro, Oriana Fallaci, si no me equivoco, es norteamericana. Puedo equivocarme, perdón, pero ese dato sí me has agarrado en frío. Corríjame por ahí si me equivoco. Tengo un libro que se llama Entrevistas con la historia, en donde entrevista desde Richard Nixon hasta Diane Sopin, o sea, es decir, entrevista a todo el mundo esa mujer y hace unas entrevistas extraordinarias, con un nivel de preparación alucinante. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Muy bueno. Y aquí en el Perú también hay colegas a los cuales respeto y admiro mucho, ¿no? O sea, por su trabajo. Me gusta mucho la manera como entrevista, por ejemplo, Omar Mariluz de RPP, ¿no? Tiene un muy buen estilo de entrevista. Acá revisando el tema de Oriana Fallaci es italiana. Italiana. Pero ha sido corresponsal de medios del Washington Post y de otros. Por eso quizás. Por eso. Probablemente me confundí. Pero bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, querido Paco. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Pero si quieres, puedes decir tus redes sociales o dónde quieres que te encuentren. Gracias. Me encuentran en Twitter en Twitter e Instagram como @PacoFloresC, ¿no? Ahí me va a encontrar. Paco Flores C. Sí. Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido muy amable en venir aquí a Sin Repartija. Con ustedes nos vemos en la próxima edición de Sin Repartija. ¿Y con quién? Con su pata, con Víctor Viringo. Bye. Hasta la próxima.